Estamos disfrutando de la grata compañía de miembros de diferentes cámaras de comercio en East Boston, Winthrop, Malden, Chelsea y Rivier. Acompáñennos para disfrutar y conversar con algunos de los participantes. Creo que tú sabes muy bien que la población hispana, especialmente los negociantes hispanos, están creciendo. Y a muchas de las cámaras americanas, en verdad, no tienen un puente para ellos poder cruzar y conocer. Y nuestra cámara es ese puente, donde traemos los negociantes juntos y nosotros participando aquí estamos ayudando para hacer conexiones. Así los negociantes hispanos tienen nuevos clientes americanos y los negocios americanos pueden comunicar con los clientes hispanos también. La dirección de nosotros es la 225 en la Franklin Street en Boston, pero la mejor vía es por el internet. Si van al website www.hacc.com, ahí pueden encontrar la información. Scott, this event is very special because you are gathering 5 different chamber of commerce from different areas here in our community. Why are we here in the East Boston Neighborhood Health Center? I mean, they've been here for over 40 years, and they have been absolute pillars of our community, and this building is a beacon of hope for East Boston. So, I mean, I'm an East Boston guy. I own property in East Boston. I live in East Boston. My business is in East Boston. I'm never leaving. So this is where this is where I got to stay. So it's obviously in my best interest to galvanize people, try to inspire them to invest in East Boston, come here, build, do, eat, spend, have a good time. I mean, this is 20 Maverick Square. And Maverick Square historically has been perceived as a tough part of East Boston. But it's clear, look, we've got restaurants, dry cleaners, we've got banks, we've got advertising agencies, we've got everything. Maverick Square and East Boston, this is a symbol of where Eastie is going. Inclusive is the new exclusive. You know, at one point I think it was cool to be exclusive. Now it's cool to be inclusive. And East Boston is one of the most inclusive communities I've ever seen in my life. Sobre el país, sobre cada uno de los departamentos de nuestro país. Y verdaderamente, al hacerlo de esta manera, se realza nuestro país, que también tiene un fin académico, que es algo muy importante para nuestra generación, para toda esta generación que se está levantando, y es todo el tema del estudio también. Así que gracias por apoyar este esfuerzo, y aquí estamos a la orden para cada uno de ustedes, y felicidades, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Mi tierra linda, tierra querida, te extraño, salvadoreño soy y quiero volver a verte. Latino, con mucha honra, mi hermano, salvadoreño hasta la muerte. Porque en esta tierra nació el sabor, idioma de nosotros, bendiga Dios, óyelo. So the first thing that I'm really happy to hear is that of all of the monuments,
The first Puerto Rican monument to honor the fallen soldiers is right here in Boston, Massachusetts. So I think that's a very good thing. Second, I grew up in a Latino community in New York City. I grew up on 112th Street and Park Avenue. And so I know the heritage, and I love the heritage, and the people are so warm, and it's such a familiar family environment. And so to have this here is great. I don't live far from here, so I get to walk past this every day to see it. So I think it's really good. I think it's awesome. Now, tell me, what are you doing in your office to work with our community? What are the steps that you're taking to keep a relationship with us? Well, here's the thing. In my facility, if you look at, in the Commonwealth of Massachusetts, if you look at blacks and Latinos, it's only about 17%. In my jail, it's over 65%. And so what I do is I go to schools, the middle schools, to talk to black and Latino boys, mostly boys, to tell them this is not a good place to be. This is not a rite of passage into manhood. We have to stay out of jail. For the guys that are in jail, as they get out, what we try to do is get them three things: housing, healthcare, and employment. And we have to get that. But what I always say is that we have to wrap our arms around our young folks and our folks that are in jail, because they're coming home. And if we don't wrap our arms around them, they're going to come back. So it's very important. And being an African-American male, I have an affinity with the group that's in there, my largest group. And so I really want to make sure that they don't come back to jail. Stay in school, not in jail. Háblanos de la importancia de este acontecimiento. Pero nosotros sabemos que en nuestra comunidad hemos dado sudor y también sangre por esta nación. Nosotros esperamos en el día así que la comunidad puertorriqueña salió, hicieron este monumento, para decirle a todo el mundo que pasan por aquí que la comunidad latina no solamente es parte de esta nación, pero hizo más allá para asegurar que la cosa del freedom de toda la gente de aquí está asegurada. Y con don Jaime y con Antonio, que hicieron tanto trabajo para traernos aquí, yo me siento supermente orgulloso. Que ellos me dijeron, ven y di una cuanta palabra. Yo como un soldado joven, bueno, era joven un tiempo, pero es ellos como soldado ya pasado de otra guerra, dándome este momento, me siento sumamente orgulloso. Ve por la vía recta, todo es posible. Para mí, yo encontré una manera por irle al colegio, después de salir del ejército, a llegar a coger mi maestría también. Eso para mí fue una cosa bien difícil, pero al lograr todo eso, llegué a coger mi propia casa, tengo una bella esposa y estamos en el proceso de hacer una familia. Todo se puede, no solamente tiene que ser rockeros, raperos, pueden hacer todo bien. Si trabajan duro, lo que van a recibir, no solamente dinero, pero más de allá es salud y buena vida. Sobre todo la buena vida, tranquilo. Exacto. Y felices para llevar una familia como debe de ser. Sí, para generaciones vamos a estar ahí en eso. Si no sea así, las cosas van mal. Claro que sí, pues muchísimas gracias.